Occidente sigue cuestionando a China, pero China se acerca cada vez más a Rusia. Hoy el alto diplomático chino Wang Yi se ha reunido con Putin, con el presidente ruso, y no han dudado en dejar clara su buena relación. Wang Yi ha insistido en que hay fundamentos sólidos en su amistad y que ambos están a favor de un enfoque multipolar. El diplomático ha llegado a decir que las relaciones entre Rusia y China han resistido la presión de la comunidad internacional y que se están desarrollando de manera constante. Las declaraciones de Putin han ido en la misma línea, aunque con un toque más económico, que al final, ojo, puede ser lo que más conquiste a China. Se lo contamos enseguida. Y se resquebraja poco a poco la relación entre Rusia y Moldavia, vecino de Ucrania. Y es que ayer Putin revocó un decreto de 2012 que en parte sustentaba la soberanía de Moldavia para resolver el futuro de Transnistria, una región separatista respaldada por Moscú que limita con Ucrania y donde Rusia, por cierto, tiene tropas. Ese decreto además era más genérico y asumía relaciones más estrechas entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que Putin ya no considera a Moldavia un territorio soberano? Enseguida se lo preguntamos a los expertos. Y volvemos a los mercados porque parece que finalmente los bonos tenían razón. Esa dicotomía donde los bonos caían mientras las acciones seguían subiendo ya se ha resuelto a favor de los bonos. Y ahora el rojo ha vuelto a la bolsa. Ayer el S&P 500 sufrió su peor día en 2023 con un retroceso del 2%. Y hablando de bonos, fíjense en lo que ha vuelto a hacer el Banco de Japón. Los inversores han hecho caso omiso de nuevo a su tope en la curva de tipos. Recuerdan que el Banco de Japón tiene un tope aplicado para asegurarse de que los tipos a 10 años no superan el 0,5. Bueno, pues hoy por segundo día consecutivo la rentabilidad de esa referencia ha vuelto a sobrepasar ese límite y eso ha provocado la reacción inmediata del Banco de Japón. Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de Negocios Televisión, donde hablamos, pues de cómo Occidente sigue cuestionando a China, pero China reacciona acercándose todavía más a Rusia. Hoy el alto diplomático chino Wang Yi se ha reunido con Vladimir Putin, presidente de Rusia, y no han dudado en dejar clara su relación. Wang Yi ha insistido en que hay fundamentos sólidos en su amistad y que ambos están a favor de un enfoque multipolar. El diplomático ha llegado a decir que las relaciones entre Rusia y China han resistido la presión de la comunidad internacional y que se están desarrollando de manera más constante. Las declaraciones de Putin, por su parte, han ido, pues básicamente en la misma línea, aunque con un toque más económico, que al final puede ser lo que más conquiste a China. Putin ha dicho que la meta de que el comercio entre ambos países alcance los 200.000 millones se va a alcanzar antes de lo previsto. Occidente los tiene bajo la lupa, eso está claro, a China y a Rusia, pero estos dos están intentando, eso sí, reaccionar mimándose más que nunca. Hoy Wang Yi, ya se lo contábamos, ha viajado a Rusia para hablar con miembros del Kremlin, entre ellos Putin. Y de hecho, por ejemplo, el diplomático chino ha vuelto a usar un símil para describir su amistad con Rusia, un símil que, por cierto, ayer utilizó Biden cuando habló de la relación entre los miembros de la OTAN. Dice China que su relación con Rusia está sólida como una roca. Y de hecho ha añadido que ambos países podrán sobrevivir a los intentos de cambio en la situación internacional. Y eso a pesar de que China se esté intentando posicionar como un país neutral, incluso, ya se lo contábamos en los últimos días, elaborando un posible acuerdo de paz. Hoy Wang Yi también se ha reunido con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Y el chino ha dicho que su país busca promocionar la cooperación de beneficio mutuo en todas las áreas. Hoy, por cierto, también se espera que Wang Yi hable con Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia. Así que vamos a estar muy pendientes. Pero a pesar de mimar esa relación con Rusia, China no quiere que Occidente les meta en el mismo saco. De hecho, insisten con fervor en que no van a mandar armas a Rusia y han pedido, por favor, a Estados Unidos que deje de difamar con ese asunto. Marta Isern. Ha dado un golpe sobre la mesa. La OTAN sigue mostrándose muy escéptica sobre el papel de China como mediador en la guerra en Ucrania. China ya ha dejado muy claro que quiere ser un actor neutral, pero la OTAN
como decimos, no se lo cree demasiado, tiene sus dudas. Bien, considera que China no puede ser neutral si ya ha elegido un bando, el ruso. Así es como lo ve, insistimos, Occidente, que teme que el gigante asiático pueda proporcionarle un apoyo letal a Rusia. Bien, pues China ha rechazado esas preocupaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha asegurado que no consideran enviar apoyo letal a Moscú, tal y como teme Occidente, para que lo utilice en la guerra en Ucrania. Y de hecho, ha acusado directamente a Estados Unidos y a la OTAN de difundir informaciones falsas sobre el potencial papel de China en el conflicto. Dice el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores que Estados Unidos y otros países de la OTAN ahora están difundiendo constantemente que China puede proporcionar armas a Rusia. Y en este caso, estos comentarios hay que tener en cuenta que se producen después de que esta misma semana, ayer de hecho, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmase que están vigilando de cerca el papel de China en el conflicto y hasta qué punto le está brindando apoyo a Rusia para que consiga sus objetivos en Ucrania. China le pide a la OTAN que deje de difamar a China con especulaciones infundadas sobre Ucrania, que abandone la vieja mentalidad de la Guerra Fría de confrontación de bloques y que deje de fomentar también enfrentamientos. Además, el gigante asiático ha querido recordar que Estados Unidos y otros países de la OTAN son en realidad la mayor fuente de armas para el campo de batalla en Ucrania. Seguimos poniendo el foco en China. Seguramente lo recuerden. Saben que el globo espía chino presuntamente recorrió un territorio donde Estados Unidos tenía bases militares y muchos expertos dicen que China podría haber intentado espiar lo que tenían esas bases. Bueno, pues bien, ¿hasta qué punto es más potente un ejército u otro, es decir, el chino contra el estadounidense o viceversa? Lo cierto es que el jefe de servicio de la Armada de Estados Unidos ha asegurado que no puede seguir el ritmo del ejército de China en la construcción naval. Dice que la Armada de China tiene ventajas significativas sobre su rival estadounidense, incluida una flota más grande y más capacidad de construir en términos navales, porque dice que Pekín busca proyectar su poder a través de los océanos. Bueno, lo ha dicho el jefe de la Marina de Estados Unidos, según la CNN, así que ahí pueden ver el reconocimiento que hace la propia Armada, diciendo que el ejército chino podría incluso superarles por esa mayor potencia o capacidad de construcción naval. Cambiamos de asunto, se resquebraja poco a poco la relación entre Rusia y Moldavia, vecino de Ucrania. Y es que ayer Putin revocó un decreto de 2012 que en parte sustentaba la soberanía de Moldavia para resolver el futuro de Transnistria, una región separatista respaldada por Moscú, que limita con Ucrania, por cierto, y donde Rusia tiene tropas. Ese decreto, además, era más genérico y asumía relaciones más estrechas entre Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Pero qué significa que Putin haya hecho esto? ¿Qué significa que, bueno, a lo mejor ya no considere a Moldavia un territorio soberano? Ahora lo cierto es que pueden surgir algunas dudas sobre las intenciones de Putin con Moldavia después de revocar este decreto. Pues bien, el presidente moldavo de la Comisión Conjunta de Control de la Zona de Seguridad de Transnistria ha dicho que la cancelación de ese decreto no significa que Putin esté dejando de considerar a Moldavia como un país soberano. Enseguida le vamos a preguntar al experto que tenemos con nosotros en el informativo, el experto en geopolítica, para averiguar un poquito más de lo que significa realmente la revocación de este decreto. Y de nuevo jornada frenética para el bando aliado, y es que hoy Biden, en su ruta por Europa, se va a reunir con los líderes del flanco este de la OTAN para mostrar su apoyo. Y por cierto, en la sesión plenaria de la cumbre que se va a celebrar entre esos países del este de la OTAN va a hablar el secretario general Jens Stoltenberg. Va a ser a las 3 menos 20 de la tarde, es decir, en apenas un ratito. Así que no se vayan porque les daremos aquí esa comparecencia en directo. Pero hoy Stoltenberg también va a hablar con Biden. Y vaya semanitas lleva Stoltenberg y Biden también de viajes, ¿eh? Biden ayer, por cierto, en su discurso en Polonia, tuvo palabras directamente para Putin. Dijo que cuando Rusia invadió Ucrania no solo estaba testando la resistencia de ese país, sino del resto de Occidente. Y en este sentido, Biden dijo que Putin se está enfrentando a algo que no imaginaba. Lo recordamos. President Putin is confronted with something today that he didn't think was possible a year ago. The democracies of the world have grown stronger, not weaker. But the autocrats of the world have grown weaker, not stronger, because in the moments of great upheaval and uncertainty, that knowing what you stand for is most important.
And knowing who stands with you makes all the difference. Hoy Biden remata su viaje por Europa con Stoltenberg y también con el flanco este de la OTAN ante esa tensión nuclear que cada vez crece más, sobre todo después del anuncio de Putin ayer. Marta Isen, ¿qué es lo que se espera de la reunión hoy entre Stoltenberg y el presidente de Estados Unidos? Biden se reúne este miércoles con el secretario general de la OTAN y con el flanco este de la alianza militar. Un encuentro con el que pretende ofrecer una muestra de apoyo después de que Putin haya suspendido la participación de Rusia en el New START, el Tratado de Control de Armas Nucleares. Biden realizó esta semana, a principios de semana, una visita sorpresa a Kyiv y en la reunión que mantuvo con Zelensky le reiteró el apoyo de Occidente. Además, ayer en Polonia, Joe Biden se mostraba también muy contundente en sus acusaciones a Rusia, sobre todo, pero también contundente respecto al papel de la OTAN. Decía que el compromiso de Estados Unidos en la OTAN es fuerte como una roca, es sólido y que Ucrania es una nación libre, soberana e independiente. Estados Unidos y los aliados de la OTAN han estado recordando a lo largo de esta semana marcada por el primer aniversario de la guerra en Ucrania que van a hacer todo lo necesario para seguir apoyando a Ucrania en pos de la democracia. Biden lo decía ayer, nuestro apoyo a Ucrania no flaqueará, la OTAN no se dividirá y nosotros no nos cansaremos. Con la reunión de hoy, Biden dará por finalizado su viaje de 3 días a Ucrania y Polonia y está previsto que se reúna, como decimos, con el secretario general de la OTAN, con Jens Stoltenberg y con aliados del flanco este de la alianza antes de volver a Washington. Van a estar presentes los líderes de Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, los conocidos como los 9 de Bucarest, un grupo de aliados del este de la OTAN formado en 2015 en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia. Y ya les venimos diciendo desde el lunes que esta va a ser una semana frenética en términos geopolíticos. Hoy, por cierto, ha empezado ya la Asamblea General de la ONU, donde se espera que los países voten a favor de una resolución para pedir una paz justa y duradera en Ucrania. Pero Rusia, miembro también de la ONU, también ha hecho su propio movimiento allí. Ha pedido a los estados de la organización que voten en contra de lo que consideran un movimiento desequilibrado y antirruso. Pero los aliados occidentales lo tienen bastante claro. De hecho, esperan conseguir el apoyo de más de 3/4 partes de la Asamblea, si no más, para el voto de esa resolución. Una resolución que, como ya saben, no es vinculante, pero que está plagada de simbolismo político. Veremos, seguramente será mañana, cuando ya conozcamos los votos de esa resolución. Y después del discurso de ayer de Putin, donde anunció la suspensión del tratado nuclear y advirtió de consecuencias si Occidente seguía mandando armas a Ucrania, Suecia ahora califica a Rusia como la mayor amenaza de seguridad para el país. Recuerden que Suecia es uno de esos 2 países, junto con Finlandia, que quieren entrar en la OTAN, pero que parece que se va a quedar un poquito, por lo menos rezagado, porque Turquía no está por la labor. Bueno, y este mensaje que nos llega desde Suecia no lo ha dicho cualquiera, lo ha dicho el cuerpo de seguridad del país. Los servicios de seguridad suecos aseguran que el régimen de Putin es impredecible y que está inclinado a tomar más riesgos. Pero no solo ven peligro en Rusia, sino también en 2 de sus aliados, China e Irán. Creen que son las otras 2 amenazas más prominentes para Suecia porque los 2 están cooperando con Rusia. Y esta semana la agenda geopolítica y económica se fusiona porque el viernes tenemos reunión de ministros de finanzas del G20. Y aquí se va a hablar mucho de geopolítica. Ha hablado ya India, el aliado económico ahora de Rusia, y ha insistido en lo mismo, ha dicho que es momento de dialogar y de apostar por la diplomacia. India ha recordado que en su opinión esta no es la era de la guerra, sino de la democracia, el diálogo y la diplomacia. Eso ha dicho hoy el ministro de Información indio, cuando quedan solo 2 días para que ese encuentro de los ministros de Finanzas comience. Va a ser el viernes, es decir, el mismo día del aniversario de la guerra, 24 de febrero, y es muy probable que ese tema, el de la invasión de Rusia, pues desde luego sea trending topic allí. Lo curioso de todo es que es la primera vez que se celebra un evento del G20 en India desde que el país haya empezado a ostentar esa presidencia del G20. Y ya lo saben, India ha tomado una posición más bien neutral en la guerra, tampoco culpando a Rusia, eso sí, pero buscando una solución diplomática. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo? Sacar beneficio económico de todo esto, comprándole a Rusia millones de barriles de petróleo de ese país con un jugosísimo descuento.
Y cambiamos de tema, vamos ahora ya a los mercados porque hoy es el día. Esta tarde a las 8 hora española conoceremos las actas de la Reserva Federal. O lo que es lo mismo, vamos a conocer cuántos miembros del Comité de Mercado Abierto de la Fed quisieron subir los tipos en 50 puntos básicos, si es que los hubo, claro. Y eso nos puede dar muchas pistas sobre si en la reunión de marzo, en la siguiente, la Fed va a aumentar de nuevo el ritmo de subidas de tipos a medio punto porcentual. Pero recuerden lo que les contamos ayer de Powell en la rueda de prensa posterior a la reunión del 1 de febrero. El presidente de la Fed dijo que la pista definitiva sobre el pivote iba a estar en lo que vamos a conocer esta tarde, en las actas, pero sobre todo, las actas podrían resolver la incógnita de por qué la Fed se ha vuelto más blandita y por qué Powell, en un timing más que cuestionable, ha empezado a decir que la desinflación ya ha comenzado cuando ya parece que realmente lo que está haciendo es dar los últimos coletazos. Veremos a ver si conocemos alguna pista más sobre esto en las actas de hoy a las 8. Y hablando de bancos centrales, fíjense en lo que ha vuelto a hacer el Banco de Japón. Los inversores han hecho de nuevo caso omiso a su tope en la curva de tipos. ¿Recuerdan ustedes que el Banco de Japón tiene un tope aplicado para asegurarse que los tipos de los bonos a 10 años no superan un determinado umbral? Y ese umbral es el 0,5%. Bueno, pues hoy, por segundo día consecutivo, la rentabilidad de esa referencia del bono a 10 años ha vuelto a sobrepasar ese límite, se ha situado en el 0,55%. Y eso ha provocado la reacción inmediata del Banco de Japón. Una vez más, el banco más dovish del mundo ha vuelto a inyectar liquidez y ha vuelto a irse de compras de bonos de emergencia. Concretamente, ha comprado bonos soberanos con vencimiento entre 5 a 10 años por un valor de 2.200 millones de dólares. Pero también ha comprado bonos de entre 10 y 25 años. Otro movimiento sorpresa del Banco de Japón ante el ataque inminente en su control de la curva de tipos. Y esto viene a demostrar lo mismo que estamos viendo en el resto del mundo en las últimas semanas, que hay hambre porque los tipos de los bonos sigan subiendo. Hace algo más de 2 semanas había una divergencia, una dicotomía en el mercado. Después de meses de correlación positiva, los bonos y la bolsa de repente empezaban a ir por caminos separados. La bolsa seguía subiendo, mientras los bonos habían empezado a corregir en precio y las rentabilidades habían vuelto a dispararse. Pablo Gil, estratega jefe de XTB, nos decía hace una semana que uno de los dos, es decir, la bolsa o los bonos, debían estar equivocados. Parece que el inversor en bonos ve más probable que no vaya a haber bajadas de tipos este año e incluso se plantea que tal vez el punto terminal del proceso de tensionamiento monetario por parte de la Fed no se pare en 5,25, sino que pueda subir un poquito más, mientras que el inversor en bolsa da por hecho que hay una alta probabilidad todavía de que la Fed, una vez acabe las subidas de tipos, antes de que acabe el año, esté ya corrigiendo ese tensionamiento monetario, bajando las tasas de interés. Hacía tiempo que no veíamos un comportamiento tan dispar y probablemente sea en los próximos datos de inflación, el de hoy y los que vengan sucesivos, donde sepamos pues quién está de alguna manera descontando el escenario correctamente porque alguno de los dos está equivocado, eso es evidente. Pues al final parece que quien se equivocaba era la bolsa, porque ayer fue el colofón de una semana mala en los mercados. Solo ayer el S&P 500 se dejó un 2%, en lo que ha sido el peor día del índice, por lo menos en 2023. El Nasdaq cayó otro 2,5% prácticamente. Y bueno, por fin ya la bolsa acompañó a los bonos en su camino hacia abajo. La pregunta va a ser, ¿hasta cuándo y en qué medida, en qué magnitud? Se lo preguntaremos enseguida a los expertos. Y es que, bueno, las cosas ya saben, han cambiado mucho desde que empezó 2023. Los bonos a principio de año habían brillado y llevan ya unos días con fuertes caídas. De hecho, tiene pinta de que esos bonos van a borrar toda la subida que hicieron a principios de año. Y es que a medida que los bancos centrales se han ido pronunciando y han insistido en su intención de continuar subiendo los tipos de interés, bueno, pues hemos tenido esa caída en los bonos, en los precios de los bonos, pero que se traduce también en un repunte de las rentabilidades. Habrá que ver si esto continúa así también en el corto plazo. Y mientras el pesimismo vuelve a conquistar al mercado, los hedge funds están en una actitud completamente distinta. Lejos de estar asustados, están hambrientos de seguir haciendo dinero. Y es que el apalancamiento de los hedge funds está en máximos. Y eso demuestra que están preparados para lo que creen que va a ser un momento estrella para ganar dinero al hacer una buena selección de activos. Y cuando hablamos de activos, ahora estamos hablando de empresas, concretamente de acciones.
La métrica del apalancamiento la ha analizado una serie de estrategas consultados por Bloomberg que han estudiado las posiciones de 758 hedge funds con unas posiciones de renta variable de 2,3 billones de dólares con B a principios de este año. Y atención porque les vamos a decir cuáles son las empresas donde los hedge funds tienen más posiciones largas según este estudio. Ahí tenemos a Netflix, por ejemplo, la empresa de streaming que, bueno, tanto revuelo ha causado en los últimos días realmente por ese intento de evitar que se compartan las contraseñas. También tenemos ahí a la gasista EQT y a Advanced Micro Devices. Y es que ahora podría ser un momento para ganar dinero con ese famoso, a la vez que difícil, stock picking, es decir, la selección de determinadas compañías, de determinadas empresas como, bueno, apuestas a una rentabilidad que superaría la del mercado. Por eso es probable que ahora la clave esté en que los movimientos en bolsa tengan más que ver con los fundamentales de cada empresa que con las noticias macroeconómicas, que al final ya saben, pues van a ser recesión y subida de tipos. Datos de inflación, por cierto, hoy en Italia. El IPC de enero en su lectura final ha sido del 10%. Es cierto que es una décima por debajo del dato preliminar, que estaba en el 10,1. Sin embargo, esa inflación italiana sigue siendo una de las más altas de Europa. En términos mensuales, ese dato también ha quedado mejor de lo esperado, pero por poco. Los precios suben un 0,1 frente al 0,2% que subían en el dato preliminar. El problema, claro, aquí está en que en Italia seguimos sin ver caídas de precios en términos mensuales. Sin embargo, esta inflación, que parece no dar un respiro, tampoco está provocando que la prima de riesgo siga en niveles preocupantes. De hecho, todo lo contrario, esa prima de riesgo sigue cotizando ampliamente por debajo de los 200 puntos básicos. Parece que el temor a Italia dentro del Banco Central Europeo y en el mercado en general se está disipando a pesar de que su inflación sigue a doble dígito. Bueno, y con unos mercados que cotizan en negativo y donde, bueno, por fin ya se ha resuelto ese dilema de si los bonos o las bolsas tenían razón, ha ido más bien a favor de los bonos. Ya saben que es el mercado más grande del mundo, con diferencia respecto al de la renta variable. Vamos a intentar indagar un poquito más en lo que está sucediendo ahora en el mercado. Rafael Ojeda, analista macro global de Fortage Funds SICAV. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, como decía al principio, parecía que los bonos al final tenían razón, Rafael, y cuando empezábamos a ver que esos bonos caían y no se acompañaban del movimiento también igual, de un mismo movimiento bajista en las bolsas, bueno, pues al final todo se ha resuelto a favor de los bonos. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que puede seguir así, teniendo en cuenta, bueno, la situación macroeconómica y también de bancos centrales? Porque ahora cada vez más se esperan subidas de tipos un poquito más agresivas de lo que veíamos a principios de año o de lo que se esperaba a principios de año. ¿Crees que más que un final del rally, como muchos dicen, esto puede ser también el inicio de otro tramo bajista en bolsa? Puede ser. Yo pienso que estamos ante un momento en el cual probablemente las bolsas tengan un momento claramente bajista. Ha quedado bastante claro y bastante palmario que la Reserva Federal ha tenido subir los tipos de interés muy por encima de lo que el mercado descontaba, y esto es lo que hacía que las bolsas estuvieran subiendo con tanta fuerza, y ya parece bastante obvio, bastante evidente que probablemente la Reserva Federal acabe llevando los tipos hasta el 5,50. Eso es lo que ha hecho ese repunte de la rentabilidad, es lo que ha hecho caer la rentabilidad de los bonos, y por tanto, bueno, pues que haya muchas gestoras, como Tikeo, por ejemplo, que me han comentado esta mañana, que hayan decidido deshacer posiciones en vista de que veían que la rentabilidad que habían obtenido a principios de año pues iba a volatilizarse, ¿no? Y probablemente también hay determinadas casas de análisis que consideran que probablemente Estados Unidos no le quede más remedio que llevar a la economía a una recesión, aunque sea una recesión muy tenue, porque no hay manera de conseguir que la macro acompañe con unos datos tan buenos de paro y con un crecimiento económico tan potente. Entonces, probablemente haya que estar muy cautos con la renta variable y, por tanto, como tú me indicas, los gestores de renta fija se han salido con las suyas en la previsión de lo que va a suceder. Bueno, los gestores de renta fija se han salido con la suya, muy interesante eso que nos contabas, Rafael. Y hablando de mercados en general y de bancos centrales y de cómo realmente son ellos, ¿no?, los que tejen los hilos en los mercados. Esta noche, tarde-noche, a las 8 de la tarde, hora española, vamos a tener las actas de la Reserva Federal. No sé hasta qué punto son importantes, porque es cierto que, por ejemplo, Powell, en la reunión de política monetaria del día 1 de febrero, en la rueda de prensa posterior, dijo, un periodista le preguntó que si estábamos ante el pivote de la Fed, y dijo que ya tendrían más información los periodistas en las actas que se iban a publicar hoy.
Claro, después de entonces es cierto que las expectativas de tipos de la Reserva Federal han subido mucho, se esperaba que el tipo terminal entonces estuviera en el 4,8, ahora está ya casi en el 5,3 según lo que esperan los mercados financieros. Entonces mi pregunta va más bien por si esta noche de verdad vamos a tener pistas en las actas o van a quedar un poquito atrasadas respecto al sentimiento de mercado que hay a día de hoy. Yo creo que van a quedar un poco atrasadas respecto al sentimiento del mercado, porque a mi modo de ver, yo creo que el mercado lo que hace es que se pone en el escenario que ellos desean y luego después que la realidad les vaya poniendo en su sitio. Por eso querían un horizonte de 4,80 con los tipos, ellos no veían en ningún momento que los tipos fueran a subir más allá de un 5, 5,25% y la realidad les está llevando por ahí. Probablemente Jerome Powell, que ya ha dado noticias, ¿no?, de que se está produciendo ya una clara desaceleración de la inflación y que probablemente ya esté cayendo y cayendo no con la fuerza que él prevé, sino que ya está empezando a caer y por tanto entiende que este proceso de incremento de tipos pues va a su fin. Entonces, hoy puede ser interesante el comentario que haga porque de lo que comente probablemente el mercado deduzca que estamos ante 2 o 3 subidas de tipos, que eso es lo que puede hacer que el tipo director acabe en una horquilla media del 5,38 o horquilla media del 5,15. Que para la renta variable es bastante significativo. Yo creo que al final no vamos a tener que ir a 3 subidas de tipos y por tanto el tipo director acabará más cerca del 5,40 que del 5,15, que es un poco lo que quiere el mercado. Bueno, 5,4, claro, eso ya es una cifra bastante elevada, teniendo en cuenta sobre todo que en el último dot plot la Fed hablaba de una tasa terminal del 5,25, me parece, 5,25. Bueno, habrá que ver también si en el siguiente, en el que publiquen en la siguiente reunión de tipos de interés, pues vamos a tener también un cambio al alza en esa tasa terminal. Y hablando de nuevo de bancos centrales, claro, imagino que habrá sido consciente un poco de la situación de Japón, de esa subida en las rentabilidades de los bonos a 10 años, donde está precisamente ese tope de la curva de tipos que tiene impuesto el Banco de Japón, uno de los bancos más dovish, un tope que está en el 0,5. Claro, es que si hablamos de unas décimas como en Japón, es que nos resulta curioso, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en Estados Unidos pues no tiene nada que ver las rentabilidades de los bonos a 10 años con ese 0,5, por supuesto. Claro, lo que hemos visto es que hoy otra vez, también ocurrió ayer, pero hoy por segundo día consecutivo y también ocurrió hace unas semanas, de nuevo se ha vuelto a superar ese umbral en las rentabilidades de los bonos a 10 años. ¿Qué significa esto? Y bueno, también qué significa que el Banco de Japón haya actuado comprando más bonos. A mi modo de ver, lo que significa es que estamos ante un proceso de un completo intervencionismo. Es decir, los tipos en Japón son una pura mentira, están en el 0,50 porque el Banco de Japón ha decidido que esté en el 0,50. La prueba está que por segundo día consecutivo han saltado ese tope en 0,55, tampoco es un salto significativo, pero lo que nos viene a demostrar es que si el Banco de Japón no actuara, probablemente los tipos en Japón acabarían en el torno del 1 al 1,5% con total seguridad y en un plazo de tiempo bastante breve. Por tanto, el Banco de Japón lo que ha hecho ha sido inmediatamente que ha visto los tipos en 0,55 ha sido comprar de urgencia bonos precisamente para bajar esa rentabilidad del bono y lo que viene a demostrar es eso, que es un mercado absolutamente intervenido, que no, además que no les duele prendas que todo el mundo y todo el mundo sepa que es un tema intervenido, porque hasta cierto punto al Banco de Japón le interesa que se sepa, porque si se sabe que el tipo está intervenido, nadie intentará asaltarlo a sabiendas de que nadie puede luchar con el tema. Pues Rafael Ojeda, analista macro global de Fortress Fancy CAF, como siempre, muchísimas gracias y que pases muy buena tarde. Un placer hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Y recuerden ustedes, en apenas 10 minutos espera que